Listo. Sí. Gracias, compañeras, compañeros. Acompañarnos otra vez, estar juntos en nuestro diplomado de epistemología jurídica electoral. Gracias también a los compañeros que nos ayudan, que nos apoyan de la Escuela Judicial. Y bueno, esperando que estén todos muy bien, que Francisco, que está desde la mañana con nosotros, esté todavía con energías esta noche y que podamos aprovechar lo que vamos a ver. Hasta ahora, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han percibido? Ana Cristina está ayudando, está haciendo, digamos, agregando elementos para comprender, ¿no?, la evolución de, pues, la filosofía del conocimiento, sobre todo del fino, y poder también entender lo que vamos a ver más adelante, que es la relación de estos elementos, pues, teóricos, filosóficos, que tienen su propio valor, ¿no? Y que también es importante conocerlos, aprenderlos, con la práctica de lo jurídico. ¿Qué tal, Ana Cristina? Entonces, ¿bien? Sí. El micrófono, Ana Cristina. Sí, la verdad es que muy, muy interesante, doctor, estos planteamientos, pero sobre todo la forma tan accesible para comprender pues cuestiones que a veces son un tanto complejas, y la verdad es que me ha encantado. Gracias. Qué bueno, lo celebro. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea es que podamos traducir, digamos, y entender, pues, con más facilidad lo que luego filósofos o pensadores que se han escrito de manera muy compleja, como por ejemplo Hegel, que nadie le entiende. Entonces, tratar de codificarlo y de que lo podamos entender, ¿verdad, María Eugenia? Buenas tardes. Entonces, esa es la idea y eso vamos a tratar de seguir haciendo despacio, ¿no? Es decir, viendo que hay elementos que es bueno subrayar y tener presentes, porque además las filosofías del conocimiento, la filosofía en general, la filosofía jurídica en particular, se va repitiendo, o sea, hay genealogías, ¿no? Hay como troncos y ramas y hay hojas y vamos encontrando algunos elementos de unas en otras con el paso del tiempo. Y yo redescubro cuando leo, ahora como lo que vamos a ver hoy, sobre todo el tema de la hermenéutica y el pragmatismo, pues cosas que se han dicho después y que incluso hoy mismo estamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, como veremos, el concepto de paradigma, de si estamos en una revolución científica, si la reforma 2011 constitucional en México en materia de derechos y de justicia constitucional es un rompimiento de un paradigma y la instauración de un nuevo paradigma. Entonces, por ejemplo, eso, pues como veremos, los pragmatistas del siglo XIX lo habían visto, lo habían teorizado y lo dejaron escrito. Y lo retoman otros filósofos teóricos de la ciencia en el futuro, que ya es pasado. Bien, entonces vamos a hacer una inmersión en estos temas. Vamos a destinar la sesión de hoy. Nos vamos a ir un poco antes, quizá, a ver si 8:30, ¿no? 20 para las 9. Pero vamos a aprovechar este tiempo para poder explicar lo más sencillamente que podamos el contexto en que se dan estas filosofías, el positivismo, la hermenéutica y el pragmatismo, las tres del siglo XIX, y que han tenido una fuerte influencia, como veíamos ayer en el siglo XX. Veíamos que en México nosotros somos herederos del positivismo. Me parece que hay suficientes elementos que podemos encontrar en la historia científica y en la historia de la ciencia jurídica en México para poder entender cómo es que
el positivismo de Augusto Comte, ¿verdad?, fue incorporado en la estrategia de gobierno de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, ¿no? Y fue heredada a través de Gabino Barreda, Justo Sierra y otros más al siglo XX, y cómo ha sido retomada en el siglo XX con la fundación y la expansión de la UNAM. Y hoy tenemos un debate entre hermenéuticos y neopositivistas, vamos a decir, ¿no?, que se niegan también a morir, ¿no? Entonces, eso es importante. Les voy a hacer una referencia al final de la clase a cómo se expresan estas dos grandes corrientes en uno de los principales debates constitucionales, e incluso cómo en el tema de la prisión preventiva que la Corte está resolviendo se expresan también estas dos posiciones, ¿sí? Digamos, neopositivistas jurídicos con otros que tratan de dejar atrás ese paradigma y plantear una nueva forma de comprender y de practicar el derecho. Bien, entonces vamos a regresar, ¿sí? Muy bienvenidas entonces Gazael, María, Jorge, Delfino, estamos aquí con gran gusto compartiendo esta tarde algunos elementos pues de filosofía, de la ciencia, de historia, de historia de la pues de la filosofía, ¿no?, básicamente. Bien, entonces vamos a regresar a nuestro cuadrito para mantener el orden, la secuencia, ¿no? Y aquí estamos. Bien, entonces no perdamos, no dejemos de tener en mente, ¿verdad?, que no dejemos de tener en mente el hexágono filosófico práctico, ¿de acuerdo? De lo que se trata es, ya habíamos comentado, de las garantías y esas garantías de la validez del conocimiento o de lo que creemos lo revisa la epistemología, lo aporta la lógica, la metodología, la interpretación, la argumentación, la ética y la comunicación. Vean ustedes, hoy tenemos muchas preocupaciones de cómo comunicar mejor las sentencias, cómo la sentencia debe estar mejor estructurada, ordenada, y una vez que el lenguaje está bien expresado en la fundamentación y la motivación, los efectos y los puntos resolutivos, aparte cómo describimos el contenido de la sentencia y lo comunicamos a las audiencias externas al juicio, ¿no?, a la ciudadanía, a la sociedad. Sin la comunicación, con sus reglas, de que tengamos cuidado con el uso del lenguaje, que pongamos orden, claridad, sencillez, accesibilidad en ese lenguaje, pues podría ser que las mejores garantías de la lógica, de la metodología, de la hermenéutica o de la ética, de la responsabilidad de hacer una muy buena sentencia y no dejarse influir como secretarios de estudio y cuenta o como jueces o magistrados por el entorno externo, por los intereses en juego, por los litigantes, etcétera, podría no servir de nada si cuidáramos todas las garantías y no comunicamos bien las sentencias. Entonces, las 5, lógica, metodología, hermenéutica, ética y comunicación, digamos, tienen que aportar esas garantías que la epistemología revisa para estar seguros de que no estamos cometiendo errores. Bien, la epistemología es metateórica y es aplicada.
metateóricas y tiene por objeto las teorías que explican los objetos de conocimiento. Una teoría jurídica explica qué es el derecho, cuál es su estructura, cómo funciona, cuál es su eficacia, cuál es su validez, cuál es su trascendencia, ¿verdad? Y la epistemología metateórica estudia esa teoría, de tal manera que evalúa si efectivamente está bien estructurada, si es válida, si es eficaz, qué dice sobre los elementos del derecho esa teoría. Y también es aplicada. La epistemología jurídica aplicada tiene por objeto, sobre todo, tratar de revisar que el derecho procesal y el derecho probatorio sirven para acceder a la verdad jurídica a través de la verdad judicial, o sea, el debido proceso, y que éste transporta la verdad histórica. Si la verdad histórica no es transportada a través del expediente, los medios de prueba, al proceso judicial, entonces puede ser que la verdad judicial sea equivocada cuando dicte la sentencia y por lo tanto no se alinee con la verdad jurídica. La idea es que el proceso judicial alinee, sea capaz de establecer las garantías del debido proceso para que la verdad histórica se alinee con la verdad judicial y la verdad jurídica. Eso es. Luego, otro elemento, la premodernidad. Antes del mundo moderno, ahí hay diversas tradiciones, el idealismo de Platón, el realismo de Aristóteles, el estoicismo, el escepticismo, el cinismo. Es una época final del imperio o del mundo grecorromano en el siglo IV después de Cristo, en la caída del imperio romano de Occidente en Roma y la huida y el resguardo de los conocimientos y entre otros el rescate del derecho romano que hizo Justiniano, ¿sí?, en Constantinopla, desde Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía, en donde se asentó la capital del Imperio Romano de Oriente y reconstruyó el derecho romano que después Napoleón, al inicio de la modernidad, en 1800, recuperó, reconstruyó y utilizó para dar a luz el primer Código Civil de 1804. Entonces, inaugurar una nueva época, pero vean la influencia del mundo grecorromano, particularmente del derecho que desarrollaron durante muchos siglos en Roma. Entonces, la premodernidad es alta y baja, la baja modernidad es del siglo, la baja edad media sí es del siglo, se va hasta el año 1450, en que cae Constantinopla en poder de los turcos, sobreviene el descubrimiento de América y aparecen San Agustín y después Santo Tomás, la patrística, la escolástica, para cubrir toda una época que estas filosofías se filtran en las universidades y también nos llegan a México en la Nueva España, porque aquí se fundó en 1550-53 la Real y Pontificia Universidad de México, y el modelo de Santo Tomás, pues, ha influido en los estatutos de las universidades de su tiempo, incluidas las universidades que los españoles fundaron en América, ¿sí? La modernidad, la alta modernidad de 1450 hasta 1750, ya dijimos que ahí se pusieron las bases de las sociedades y del Estado moderno en esos 3 siglos, como pasó también en la Nueva España, con un desfase importante, pero lo que se tuvo fue pues un Estado absolutista, monárquico, no había elecciones, no había democracia, los reyes emitían cartas especiales a los pueblos
de acuerdo con criterios étnicos, con el territorio en donde vivían, con los deberes que tenían que cumplir, con los derechos que se les iban acordando. Y entonces, eso se llama derecho cartulario, ¿sí? Se sentó, se sentaron las bases del capitalismo y, bueno, las filosofías jurídicas predominantes fueron el justnaturalismo racional y humanista, es decir, sostener que los seres humanos podemos, haciendo uso de la razón, encontrar las soluciones a nuestros problemas y que esa razón tiene que aceptar que hay un mundo natural y un orden divino, pero que tiene la suficiente autonomía para también aportar sus propias soluciones a los problemas cotidianos sin que se traicione el modelo de la ley divina, la ley natural. Pues era una época muy, muy religiosa, muy cristiana, ¿verdad? Pero que fue desafiada por Lutero. Recuerden ustedes que Martín Lutero pues propuso precisamente que debía haber otras interpretaciones libres y no solo la interpretación de la Iglesia y de los teólogos de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, de ahí que los protestantes pues tengan una relación no mediada por un sacerdote de carrera, vamos a decir, sino por un pastor, que es una persona común y corriente, que sin embargo tiene ciertas características y virtudes y, digamos, interpretan las Sagradas Escrituras de una manera más libre. Hay diversas interpretaciones. Bien, la baja modernidad de 1750 a 1950. Allí la burguesía desplaza a la aristocracia, a la nobleza, progresivamente al clero, funda estados laicos en donde todas las religiones son bienvenidas, en donde el Estado tiene que respetar a todas las religiones, pero también se genera el fenómeno del imperialismo, porque países que avanzan más rápido en la ciencia y la tecnología, como Inglaterra o Alemania, Francia y otros más, pues lo que hacen es precisamente expandirse y controlar territorios, recursos y personas por todo el mundo. Entonces, este es un tiempo muy conflictivo en donde al mismo tiempo que hay estados-nación, o sea, cada nación tiene su estado con su constitución, con sus códigos, con su orden jurídico jerarquizado. No hay propiamente una comunidad internacional, lo que hay es un conjunto de estados-nación que se conflictúan mucho por tratar de dominar el mundo. Estas clases burguesas vuelven cada vez más industriales, más poderosas y se pelean por los recursos naturales en el mundo. Por ejemplo, Francia y Alemania se pelearon 3 veces en menos de 100 años de una manera bastante fuerte. En 1870, en 1914 y en 1938. O sea, la llamada Guerra Franco-Prusiana de 1870, la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. O sea, fueron guerras muy sangrientas, sobre todo entre estos dos pueblos, y pues estuvieron involucrados, como sabemos, otros más, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se pelearon? Se pelearon por el control de los recursos naturales. Se pelearon por, como ahora está el pleito en Ucrania, pues porque es el granero del mundo, ¿no? Porque aporta el 60% de los granos y de la energía que se consume en Europa. Bueno, hasta Serville, ¿no? El mexicano dueño de Bimbo tiene sus plantas de, de producción y de procesamiento del grano y del trigo en Ucrania, porque le sale más barato tenerlas allá para hacer el pan Bimbo, ¿no? Y después traerlo ya hecho aquí a México. Imagínense todo lo que está provocando esta guerra entre Rusia y Ucrania, que es una guerra semimundial, digamos, mundial por sus efectos, ¿no?, sobre la economía mundial. Pues en esa época también Francia y Alemania
se pelearon de esa forma por el control, por ejemplo, de Alsacia y Lorena, dos territorios que han pasado de pertenecer a Francia a pertenecer a Alemania, a pertenecer a Francia, porque eran riquísimas para poder explotar el carbón con el cual se movían las locomotoras, los barcos en la primera revolución industrial, o sea, justamente entre 1750 y 1850. Entonces, de 1850 a 1950, pues ya las tensiones fueron tan fuertes que hubo 3 guerras mundiales, no 2. La franco-prusiana, que fue también como la de ahora de Ucrania, con muchos efectos, a México nos favoreció, porque si Francia no se hubiera peleado con Prusia en 1870, desde años antes, entonces el ejército francés habría permanecido en México y no se habría retirado y probablemente seríamos una colonia francesa, ¿no? O hablaríamos francés. También habríamos sido un protectorado francés, y los Estados Unidos, que estaban muy débiles en ese momento, no habrían logrado influir tanto en el conflicto entre el imperio de Maximiliano y la República Juarista, ¿verdad? Con el desenlace que todos conocemos, que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en junio de 1867, pero vean, esta fecha, 67, está muy cercana de cuando tuvo lugar la guerra franco-prusiana, que fue por los mismos años, ¿sí? Y eso nos salvó de alguna manera. Entonces, esta baja modernidad se agota en 1950, después de no 2, 3 guerras mundiales y muchos otros conflictos en diversas partes del mundo por la competencia entre las grandes potencias imperialistas, ¿no? Y nosotros pues fuimos víctimas en México de ese imperialismo territorial, pues sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en términos de la filosofía y la filosofía de la ciencia? Para allá vamos, ¿sí? Ahora quiero decirles que, bueno, ¿por qué se dice que estamos en una nueva etapa, abriendo una nueva etapa, la alta posmodernidad? Pues precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido lugar la Guerra Fría, el mundo se dividió en 2 bloques, la Unión Soviética, los Estados Unidos, pero ese esquema se derrumbó en 1989-91 con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Acaba de morir Mikhail Gorbachev, que fue quien abrió la Unión Soviética al liberalismo y a las corrientes occidentales, lo cual provocó, según sostienen algunos, pues la caída de la Unión Soviética. Pero a su vez se provocó otro fenómeno, la lucha entre civilizaciones y culturas distintas, no entre modelos políticos distintos, sino entre civilizaciones. Entonces, por ejemplo, la lucha de los musulmanes, sobre todo los radicales musulmanes, en contra de los Estados Unidos. El ataque a las Torres Gemelas, que acaba de ser conmemorado el pasado domingo, el 11 de septiembre de 2001, y la caída de Estados Unidos gradual, que va en curso de ser la máxima potencia económica y militar, a que China, ¿verdad?, aparezca en el escenario y poco a poco la esté desplazando. Entonces tenemos una situación compleja. Los sociólogos, los filósofos y los historiadores sostienen que se está terminando pues una época y está empezando otra, y no sabemos cuál va a ser su destino, ¿no? Entonces, esta cuarta revolución industrial en la que estamos involucrados, digital, de biotecnologías, de nuevas energías, las llamadas energías limpias, ¿no? Se ha acelerado en la última década este proceso, y la pandemia todavía vino a acelerar más la dependencia o el avance, la intensificación de la digitalización. Ahora, de regreso de la pandemia, estamos realmente metidos en una etapa difícil, compleja,
para ver cómo nos adaptamos a la nueva situación pospandémica, ¿verdad? Bien, entonces me voy a pasar a lo que habíamos prometido. Ayer estuvimos viendo que en la modernidad triunfa el positivismo. El positivismo triunfa como una filosofía general y una filosofía jurídica, ¿no? El positivismo jurídico, porque rechaza las soluciones que no son materialistas, que no son empíricas, las soluciones que no pueden ser comprobadas, verificadas a través de experimentos o de observaciones en las que estén de acuerdo un conjunto de personas que certifiquen que algo ocurrió de manera real, de manera evidente. Entonces, el positivismo no es esa actitud de estar alegres, contentos, ¿no? Sino es más bien la actitud escéptica sobre lo metafísico, sobre lo mitológico y sobre lo religioso. Entonces el positivismo separa la ciencia de la religión y separa el arte también de la religión, que estuvieron unidos durante toda la Edad Media. Vayan ustedes a cualquier museo que se divida en estas etapas, ¿verdad? Etapa, digamos, medieval, moderna y contemporánea, y verán cómo en la parte propiamente medieval, ¿no? El arte medieval está condicionado por motivos religiosos. Todo gira en torno a imágenes religiosas, sagradas. El mundo moderno y el positivismo elimina esos motivos, esos símbolos sagrados y los vuelve laicos, ¿no? Y los vuelve muy materialistas, muy de la evidencia científica que se pueda verificar con los sentidos y con la razón, y deja o pretende dejar atrás esa etapa, digamos, que Augusto Comte llamó teológica o metafísica, ¿sí? Y bueno, pues ya vimos cómo en México Gabino Barreda hizo la interpretación de que el mundo prehispánico era teológico, mitológico, ¿sí? Y luego el mundo colonial, la época virreinal, metafísico, y habíamos estado haciendo esfuerzos para ingresar a una época positiva, y eso justificó la separación de la Iglesia y el Estado que hicieron los reformistas del siglo XIX, ¿sí? Y eso ha marcado toda la evolución del Estado y la sociedad mexicanas en el siglo XX. Entonces, esto es bien importante de tener presente, ¿de acuerdo? La modernidad se equivale con el positivismo y con diferentes corrientes filosóficas que se dan dentro de esta etapa. Entonces, hay, sin embargo, una reacción muy fuerte al positivismo. Y esto lo protagoniza la hermenéutica. La hermenéutica, a diferencia del positivismo que pretende establecer, como lo hacen las ciencias naturales, las regularidades, las cosas que una sociedad hace constantemente, las instituciones que tiene, que toda sociedad, de la más simple a la más compleja, tiene, ¿sí? Y que son, por ejemplo, alguien en la sociedad se encarga de inventar, de la innovación. En toda sociedad hay unos que son empresarios. En toda sociedad hay unos que son políticos. En toda sociedad, de la más simple a la más compleja, hay unos que cumplen el papel de enseñar a los demás, ¿no? Hay ciertos instrumentos educativos para que se aprendan y se reproduzcan los hábitos y los pensamientos de la sociedad. Y también hay quien se encarga de dictar las reglas y de hacer que se cumplan. Entonces, esos roles o esos papeles, los antropólogos demostraron que se llevan a cabo desde la sociedad más simple, con un sacerdote, con un jefe militar, con unas escuelas
que ha habido en toda la humanidad algún tipo de escuela, ¿no? Y que también hay empresarios, desde los cazadores que iban y arriesgaban su vida para traer los alimentos, ¿no? Hasta los comerciantes y los innovadores o los emprendedores contemporáneos. Entonces, los positivistas dicen, se puede encontrar las mismas regularidades y los mismos fenómenos en cualquier sociedad. Entonces, aunque tenga sus características particulares, pero es posible llegar a cierto acuerdo de que hay determinadas verdades que dichas con palabras, ¿verdad?, referidas a esos objetos y a esos fenómenos, a esas regularidades, pueden, digamos, darnos cierta certeza. Entonces, eso es lo que planteó Augusto Comte, ¿no? Las sociedades pasan por etapas y todas tienen ciertos parecidos, ¿no? Y esos parecidos se pueden estudiar, comparar, y por lo tanto podemos predecir qué es lo que va a pasar con una sociedad si separa la iglesia del Estado. Podemos predecir qué va a pasar si hay más inversión en una sociedad o menos inversión, si hay más o menos recursos, más o menos dinero, o si el gobierno es presidencial o si es parlamentario, si tiene una constitución de ciertas características o de otra. Si las estudiamos comparativamente, entonces podemos extraer conocimientos útiles para describir, explicar, predecir y controlar la forma como funcionan las sociedades. Esa es la gran ambición positivista que en el siglo XX incluso se convierte en una pretensión de establecer con fórmulas matemáticas, fíjense ustedes, matematizar el saber, ¿no? Que es con un conjunto de fórmulas matemáticas podemos decir qué es el mundo, cómo es y cómo funciona. Imagínense ustedes. Obviamente esa pretensión se ha venido abajo, precisamente porque la hermenéutica la ha desafiado. Y dense cuenta, no es lo mismo el positivismo jurídico, lo anticipo desde ahora, que los positivistas jurídicos tienden a pensar así en términos de sistema jurídico, en términos de instituciones que tienen regularidades, que deben funcionar armónicamente, ¿no? Por ejemplo, el derecho y las instituciones electorales, pues pensamos que deben funcionar armónicamente, que deben de regular el proceso electoral y que debemos de tener elecciones limpias y gobiernos legítimos, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento positivista que busca regularidades, que busca encontrar ciertos parámetros, indicadores y métodos para poder comparar y decir, miren, la democracia la podemos instalar en todo el mundo. Los derechos humanos son universales, ¿sí? Es una aspiración positivista el que tengamos un sistema y una estructura que haga que funcionemos armónicamente, en libertad, con igualdad, con fraternidad. Y sin embargo, eso es lo que está desafiado en nuestro tiempo y desde hace tiempo. Ese es precisamente el cambio de época. Ahora, vamos a ver. La hermenéutica sostiene que todo conocimiento es interpretable, es contextual, o sea, no lo podemos universalizar, sino que corresponde a un contexto del idioma, a un contexto de la historia, a un contexto de la cultura, ¿sí? A un contexto de los intereses. Y entonces no es posible pensar en globalizar y universalizar un conocimiento. Alguien dirá los derechos humanos. Bueno, hasta los derechos humanos tienen en otros idiomas y en otras culturas otros enfoques, digamos, ¿no? Ahí hay una discusión que no vamos a dar ahorita, pero que es muy importante, porque ese es uno de los principales temas de debate en torno a si es posible o no establecer cierta universalidad de los conceptos como el tema de los derechos humanos, ¿no? O la dignidad humana, por ejemplo. Pero los hermenéuticos, que los hay moderados y los hay radicales, los hermenéuticos moderados, digamos, toleran un tanto el positivismo
Dicen, bueno, hay ciertas cosas que podemos conocer, que puede haber cierta estabilidad en los conceptos, ¿no? Pero los hermenéuticos radicales dicen de ninguna manera, ¿sí? Es el conocimiento solo se da aquí y ahora, por ejemplo, en esta clase que tenemos, ¿no? Y si alguien quisiera hacer una síntesis y llevar lo que dijimos en esta clase a públicos o audiencias más amplias, tiene que tener muchísimo cuidado, porque es muy probable que se equivoque y que distorsione el sentido de lo que aquí dijimos. Entonces, los hermenéuticos sostienen que el lenguaje es tan inestable, limitado, relativo, ambiguo, que en cuanto alguien dice unas palabras como ahorita las que yo estoy diciendo, o las que ustedes pueden decir, o este texto que estamos leyendo, cada quien lo va a interpretar de acuerdo con su propio registro histórico, sus tradiciones, su cultura, su mentalidad, su sensibilidad. Entonces los hermenéuticos radicales dicen no es posible estabilizar el conocimiento, es dinámico, es cambiante, el conocimiento es interpretable. Las ciencias humanas o del espíritu, por lo tanto, no deben aplicar los métodos de las ciencias naturales, la experimentación, el laboratorio, ¿no? Para buscar regularidades en la sociedad, sino más bien lo que hay que buscar son los significados, los sentidos de los fenómenos sociales, ¿no? ¿Qué significa el populismo, por ejemplo? ¿O qué significa el neoliberalismo? Y no tratar de encontrar regularidades en el mundo, ¿no? En donde se hayan presentado características similares al neoliberalismo para poder inferir un enunciado y decir el neoliberalismo tiene ciertas características y es aplicable en todo el mundo. No, los hermenéuticos dicen, no, eso no es posible, ¿sí? Es que hay que encontrar cuál es el sentido de lo que nosotros llamamos neoliberalismo en el contexto mexicano, en el contexto uruguayo, en el contexto estadounidense o chino. Y entonces hay que ver qué características y qué peculiaridades se pueden encontrar, cómo se puede entender y comprender el neoliberalismo, digamos, su sentido en diferentes contextos, ¿verdad? Lo que hay que hacer es captar ese fondo simbólico, lo que significa, digamos, ¿no? Ahora, el sujeto no puede separarse del objeto del conocimiento. Esta es otra muy importante. Forma parte de él. Están condicionados históricamente por su origen, su evolución y sus interacciones. ¿Qué significa esto? Los positivistas creen que el mundo objetivo existe allá afuera, ¿no? Existen lo que ustedes quieran, la mesa, el vehículo, los coches, el derecho, las normas, y que somos sujetos aislados de ese objeto y le aplicamos a esos objetos, incluido el derecho, nuestras facultades intelectuales. Podemos describirlos, podemos explicarlos, podemos encontrar las regularidades, podemos enunciar las características de lo que es una norma jurídica, podemos decir cuáles son las características o requisitos de una sentencia y podemos verificar si esos requisitos de la sentencia que dice el código y que dice la teoría están en la sentencia. Y con base en esos criterios o en esos parámetros y con ese método, evaluamos si las sentencias están correctamente elaboradas o son deficientes, por ejemplo. Los positivistas dicen, bueno, pues ahí está. No hay más prueba que esa. ¿No? Hay un marco de referencia que lo proporciona la metodología para estudiar si las sentencias fueron exhaustivas, si fueron coherentes interna y externamente, internamente porque no se hayan, porque haya sido coherente con los precedentes o las jurisprudencias ya establecidas, ¿no? Que mantengan los criterios. Si cambian el criterio, la sentencia lo tiene que explicar cuidadosamente. Tiene que haber coherencia externa porque tiene que ser correspondiente con lo que le pidieron las partes. La sentencia no puede pronunciarse sobre algo que no le hayan pedido los litigantes, ¿no? Porque entonces cae en lo que se llama o el infrapetitio, ¿no? O el extrapetitio, o sea que la sentencia se queda corta o se queda larga.
¿Da de menos o da de más? En relación con la causa de pedir o lo que las partes propusieron. Entonces, los positivistas proponen que sí es posible hacer esta operación. A ver ustedes qué opinan, porque es muy poderosa esta teoría, este enfoque positivista. Y los hermenéuticos dicen, no, siempre habrá sesgos. En todos los casos en que hablemos sobre todo de la sociedad y de la humanidad y del derecho, habrá sesgos. Ya de entrada hay una posición. Cualquier eh, eh, posición que tomemos, incluso la posición neutral de los positivistas, es una posición ideológica. Porque si asumimos la posición de la neutralidad de los positivistas, entonces le estamos dejando la puerta abierta a los que no son positivistas y que tienen intereses y enfoques politológicos o sociales o económicos, ¿no?, para poder orientar las normas jurídicas y su aplicación en su favor o en determinado sentido. Así que el positivista es incluso, digamos, peor y es más ingenuo, porque al no tomar una posición se deja invadir el espacio político en el que tiene lugar la aplicación del conocimiento científico. Sin embargo, los positivistas dicen, no, bueno, debo de guardar coherencia, congruencia con la responsabilidad científica de crear conocimiento, que es describir y explicar los fenómenos que ocurren fuera de mí, que soy el sujeto. Entonces, por eso, en una tesis de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho, pues puedo describir el marco jurídico, puedo describir la ley, puedo describir el reglamento, los lineamientos, la sentencia, la jurisprudencia y hacer correlaciones entre una y otra, pero no lo voy a calificar. Así está dado y yo lo que tengo que hacer es describirlo y explicarlo. Ese es el positivismo clásico. El positivismo crítico contemporáneo sostiene que sí es posible tomar posición y que es incluso recomendable, ¿no? Y ha abandonado moderadamente este planteamiento de los positivistas clásicos de mantener la neutralidad. Pero la neutralidad también puede ser una ideología, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dicen los hermenéuticos? El sujeto está involucrado con el objeto. Pensemos un momento si esto es verdad o no. Si nosotros pensamos y si hablamos conforme a nuestra historia, cultura, tradiciones, intereses, ¿no?, y las interacciones que tuvimos desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, los grupos con los que nos relacionamos, nuestras familias, nuestro idioma, y de esa manera pensamos y actuamos. Entonces, lo que dicen los hermenéuticos es, uno está condicionado por todos esos factores y no podemos, como decía yo ayer, salirse de uno mismo, verse desde afuera y hacer una operación de objetividad subjetiva, vamos, para tratar de describir y explicar lo que está pasando, incluido nosotros mismos. Pues los hermenéuticos dicen, bueno, eso sería ideal, pero eso no suele suceder, sino que nosotros lo que hacemos es decir cosas de acuerdo con nuestros valores, con nuestros intereses, con nuestra posición en el mundo, de acuerdo con el lugar donde la posición y el lugar en el que trabajamos, los intereses que tenemos. Eso dicen los hermenéuticos. Ahora, ¿quién empezó toda esta historia? Uno muy importante es Federico Nietzsche. Varias de sus obras se pueden encontrar, desde luego, ya incluso obras completas. Este es uno de los filósofos malditos. Vean los años en los que nació, vivió e hizo su obra. 1844-1900. Le tocó la plena primera revolución industrial en Europa, que cambió la forma de vida, que hizo que las personas se fueran del campo a la ciudad y que generó además un movimiento, el positivismo, ¿no?, laico, que rechazaba las formas religiosas. Pues Federico Nietzsche se dio cuenta de que esto estaba pasando y en estas obras, Humano, demasiado humano, La Gaia Ciencia,
el anticristo, así habló Zaratustra, o Más allá del bien y del mal, todas muy recomendables. Yo les recomendaría buscar Humano, demasiado humano, porque son unas 300 observaciones psicológicas, en donde Nietzsche es considerado el padre de la psicología, no del psicoanálisis, pero sí de la psicología, porque hace observaciones muy prácticas sobre la vida y sobre la política, sobre el derecho, sobre la ciencia, sobre la propia psicología. Entonces Federico Nietzsche dice, el lenguaje es metafórico, ¿no? El mundo es hermenéutico, los conceptos no son estables, ni la realidad o la verdad, solo interpretaciones posibles. Imagínense qué fuerte, ¿no? Porque él veía caer el mundo, lo que quedaba del mundo medieval, y la irrupción del capitalismo industrial, ¿no? Y la ruptura o el abandono de las religiones y la aparición del ateísmo, la aparición de el materialismo, ¿no? El positivismo. Entonces, él lo describió magistralmente. Hizo hablar a un personaje ficticio, ¿no? Como fue Zaratustra, ¿no? Que era como una especie de mago, ¿no? Que podía ver el pasado y el futuro. Así habló Zaratustra. Así como Platón hizo los diálogos socráticos, así Nietzsche hizo hablar a un personaje ficticio llamado Zaratustra, que pudo haber sido él mismo, para decir cosas muy descarnadas, muy hirientes, muy críticas sobre la sociedad de su tiempo, ¿sí? Entonces, él dijo, por ejemplo, sostenía que no hay distinción entre verdad y ficción, imagínense, ¿no? Entre hechos y valores, entre filosofía y literatura. Dijo, realmente lo que hacemos es entretenernos en esta vida, pero no hay esencias, no hay nada firme, no hay fundamentos. Todo lo que hacemos es interpretar y tratar de pasarnos lo mejor posible y hacerles el bien a los demás. Es algo que la filosofía cristiana recomienda, pero en realidad eso no ocurre, ¿verdad? Lo que él considera es que la hermenéutica ayuda a captar el sentido de fondo, auténtico, de las cosas, de los fenómenos, comprender el mundo, ¿no? Pero en el entendido de que todas las interpretaciones son iguales. Fíjense qué duro, ¿no? Él, que era el hijo de un pastor protestante muy religioso, en una familia semi-acomodada, en un mundo rural, agrario, pues su papá era el pastor, había una estricta disciplina moral, pues él, digamos, abandonó su casa y, digamos, que se rebeló en contra de todas esas modelos morales que le instilaba su padre en su casa, ¿no? Entonces, él dijo, hasta la tecnología es, digamos, se puede interpretar y se puede usar con determinado sentido, y pues ya no digamos el derecho. El derecho admite un conjunto de interpretaciones. Todas las normas jurídicas son interpretables, ¿no? El conocimiento es el resultado de la interpretación, y eso marcó para siempre la filosofía y es la base, digamos, de la hermenéutica del siglo XX, ¿verdad? Fíjense lo que escribió. Dice, la índole interpretativa de todo lo que sucede, eso es lo constante. No hay ningún acontecimiento en sí. Lo que ocurre es un grupo de fenómenos seleccionados y reunidos por un ser que interpreta, que somos nosotros. Lo que está diciendo Nietzsche es que no hay una realidad objetiva, sino que lo que nosotros seleccionamos y traemos a nuestra mente y nuestra interpretación en nuestro contexto, eso es lo que es relevante, ¿sí? El mismo texto, o sea, lo que puede pasar aquí ahorita, está pasando entre nosotros, en la mente de cada uno de ustedes puede dar lugar a diversas interpretaciones. No hay una interpretación única y tampoco exacta. Imagínense qué fuerte, ¿no? Porque pues él veía, digamos, caerse los valores cristianos, ¿no? Tradicionales, merced
a la modernidad, a la tecnología, a la revolución industrial, al cambio en las costumbres, y él dijo, bueno, pues esto es lo que así ha sido siempre y así será, ¿no? Particularmente en esta época moderna, en donde el sujeto, por lo tanto, asume una perspectiva valorativa al conocer, no se puede ubicar en una posición neutral. ¿Qué método recomendaba? La genealogía. Esto es muy importante. El método que propone Nietzsche es la genealogía, que hoy está muy de moda entre los filósofos que comparten la hermenéutica radical. Hay que buscar en la historia del sujeto, o sea, de nosotros mismos y de las sociedades y de las instituciones, encontrar, buscar y encontrar críticamente en dónde se desviaron, qué decisiones tomaron correctamente, qué interacciones tuvieron con su entorno y su contexto desde que estaban en el vientre materno, incluso desde antes de nacer, ¿sí? Expresiones como que la historia de una persona se ha escrito desde antes de su nacimiento, por ejemplo, tiene que ver con los antecedentes de nuestros propios padres y abuelos, y Nietzsche lo advirtió desde el siglo XIX, ¿sí? Y dijo, hay que poner al descubierto las verdaderas intenciones políticas y hegemónicas que han dado lugar a crear las instituciones, o el derecho, por ejemplo, ¿sí? O el derecho electoral, o quienes crearon el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o los partidos políticos, ¿no? Y no pensemos que están hechos con un sentido de armónico, de sistematización y por el bien común. Están hechos para mandar, están hechos para ejercer el poder y el dominio de unos sobre otros, ¿sí? Y eso es lo que hay que encontrar. Para eso hay que utilizar el método de la genealogía, que es regresar en la historia para ver cómo se fueron construyendo las personas y las instituciones. Por eso Nietzsche es el padre de la psicología, ¿sí? Y por poco del psicoanálisis, ¿no? Porque de alguna manera adelantó la importancia de poder conocer cómo se ha originado y evolucionado una institución, ¿no? Cualquiera que ustedes quieran, ahora que se está discutiendo si se tienen o no que suprimir los OPLE, los tribunales electorales locales, o cambiar la estructura y la composición del INE y del Tribunal Electoral, Nietzsche diría, pues hay que regresar a la genealogía de estas instituciones, ¿no? ¿Cuándo fueron creadas? ¿Qué intereses estuvieron en juego? ¿Cuáles son sus apariencias? ¿Y cuáles son sus fondos y sus realidades que están encubiertas? Eso es lo que quizá los que proponen, ¿no? Desde el gobierno federal, por ejemplo, el presidente López Obrador y sus asesores, dicen, bueno, pues hay que descubrir esos intereses subyacentes, ¿no? Y esas formas que no están en la apariencia, pero que hay que indagar y develar en el fondo. Diría Nietzsche, pues sí, aplicando un análisis crítico a esas estructuras y a esas instituciones, hay que ver en dónde se desviaron, porque López Obrador propone que se desviaron, que han sido capturadas, manipuladas y conducidas para ciertos fines y que no han producido elecciones auténticamente democráticas, lo ha dicho una y otra vez. Entonces, utilizando la filosofía hermenéutica de Nietzsche y la genealogía del saber, entonces tendríamos que regresar en el tiempo para poder encontrar dónde están esos fondos que han sido encubiertos por discursos, narrativas, leyes, justificaciones que no nos permiten ver lo que realmente pasa, ¿de acuerdo? Entonces, Nietzsche sostiene que eso se puede hacer a través del método de la genealogía, para poder ver que se ha tratado de luchas de poder, de interpretaciones y de conceptos para estructurar instituciones que sirven para la dominación. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, en su tiempo, Nietzsche, pues, advirtió que lo que estaba en crisis era la moral cristiana, porque había moral de los débiles y moral de los fuertes. Fíjense qué inteligente tipo. Dijo que la moral de los débiles está basada en el resentimiento.
los pobres, los excluidos, tienen un resentimiento frente a los poderosos y a los ricos, y que los ricos estimulan y los poderosos estimulan ese sentimiento de resentimiento para culpabilizarlos y controlarlos. Es un tipo bastante crudo, ¿no? Que dijo la mejor, llegó a decir en el Anticristo, que la más recomendable actitud de una persona poderosa ante un débil y enfermo no era la caridad, sino más bien ayudarlo a bien morir para terminar con sus sufrimientos. Sí, imagínense, ¿no? El hijo de un pastor, ¿no? Entonces, protestante. Entonces, la de, eh, la deconstrucción genealógica, ¿sí? O sea, el regresar y ver los textos, las justificaciones, las leyes, las instituciones que fueron creadas para ver cuáles fueron las razones reales, los intereses en juego, ¿sí? Va a permitir separar la ilusión de la realidad. Lo que Nietzsche sostuvo de una manera muy fuerte es que tenemos miedo a la realidad y que preferimos las apariencias, preferimos recubrir la realidad con apariencias, ¿no? Entonces, considera que no hay otra explicación a que siempre el mundo, particularmente en la época moderna, ¿no? Siglos XVIII, XIX, siglo XX, siglo XXI, diría Nietzsche hoy, pues lo que tiene es simple y sencillamente un conjunto de interpretaciones, y quien tiene la posición más fuerte para imponer esas interpretaciones es el que puede gobernar y conducir a la sociedad. Eso, en el momento en que se caen esos significados hegemónicos o que una nueva fuerza deconstruye y derriba esas creencias, entonces aparece una nueva verdad que durará el tiempo que dure el poder. O sea, la verdad está asociada al poder y no hay una verdad científica, digamos, independiente del poder. Esa sería la idea. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues hay una renuncia a los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, ¿no? Que profesaba la Revolución Francesa, que está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, o el tema de la dignidad humana, ¿no? Nietzsche diría, estas son todas justificaciones ideológicas, ¿sí? Aquí el punto es quién tiene la voluntad de poder y quién puede imponer sus condiciones y también impone las interpretaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues un tipo bastante duro, ¿no? Ácido, un filósofo maldito en ese sentido, pero que influyó muchísimo en la filosofía hermenéutica de los siglos XIX y XX. Así, hay otros tres que voy a mencionar rápidamente para que los tengamos muy presentes, incluso cuatro, ¿sí? Que cuando haya tiempo vale la pena estudiarlos con más detenimiento, ¿sí? Uno de ellos es Edmundo Husserl. Edmundo Husserl es un filósofo austriaco, hoy diríamos la República Checa, en donde que sostuvo un método, una filosofía y un método llamado fenomenología. Este es bien importante porque es una bisagra entre Nietzsche y los que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y vamos a ver al final qué tiene que ver, dije, con la discusión que nos tenemos hoy entre los hermenéuticos y los positivistas o neopositivistas. En el derecho, ¿no? Dice, la fenomenología es una forma de pensar que permiten encontrar más allá del mundo objetivo y el uso de los métodos empíricos del positivismo, o sea, la experimentación, ¿no? La búsqueda de regularidades, sino que es el sujeto, fíjense cómo la epistemología tiene dos términos.
De un lado el sujeto y del otro lado el objeto. Hay, por lo tanto, filosofías del conocimiento subjetivistas que enfatizan el papel del sujeto en la relación del conocimiento y otros que son objetivistas porque enfatizan el valor del objeto. Por ejemplo, el positivismo enfatiza el valor del objeto. Hay un objeto allá afuera y el sujeto lo puede conocer, independientemente de que no forma parte del objeto. Pero los hermenéuticos sostienen lo contrario. Todo lo que se puede conocer está en el sujeto. Si no hubiéramos personas en este mundo, no habría conocimiento, ¿no? Sobre todo en las ciencias humanas, no habría derecho, no habría ciencia jurídica. Entonces esto permite decir a los hermenéuticos que, bueno, en particular en las ciencias sociales, la sociedad, las ciencias jurídicas, pues sin sujeto no hay conocimiento. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Entonces, Husserl dice, claro, la fenomenología tiene dos partes, una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte subjetiva es más importante, porque en la conciencia del que piensa como nosotros, ¿no?, allí se fijan las condiciones del conocimiento, las condiciones de lo real. No, lo real puede existir independientemente, pero nosotros le damos sentido. Entonces, la vivencia de nuestra conciencia es lo que le imprime sentido a lo que pasa allá afuera de nosotros. Eso es lo que dijo Husserl, ¿sí? Bien, lo único cognoscible es la vivencia de la conciencia. A ver, ¿yo cómo puedo estar seguro de lo que está pasando allá afuera de la calle si no estoy ahí? Yo estoy aquí, ¿sí? Estoy en la clase, estoy en esta sesión. Pueden estar pasando muchas cosas en el mundo, pero yo no soy consciente de eso que está pasando. Lo único consciente es la vivencia que yo tengo ahorita de lo que está pasando aquí entre nosotros, ¿no? Así que hay un nexo recíproco entre la conciencia que yo fijo porque estoy viviendo esta experiencia, ¿sí? Y de tal suerte que puedo incluso tener muy buenas emociones, sentirme muy a gusto, que estamos en una clase muy interesante, ¿no? Estamos intercambiando ideas de filosofía y epistemología, pero esa experiencia sensible que es agradable, nosotros la teorizamos. Y dice Husserl, cada quien en su conciencia fija, digamos, la experiencia relevante que tiene, ¿no? Y bueno, la idea es tratar de encontrar, que lo tratamos de hacer entre todos los que estamos aquí, cuáles son digamos, los conceptos y el sentido de lo que estamos hablando que pueda ser relevante para nosotros. Entonces, Husserl dice, el conocimiento es una función de la conciencia que vive la experiencia. Cada ser humano vive su propia experiencia y la podemos compartir, pero nadie puede vivir la vida de otro. Incluso sería como antinatural, ¿no? Porque sería un grado extremo de codependencia, ¿no?, de condicionamiento de la libertad y de la experiencia propia de la vida de cada quien. Y sin embargo, se dan ese tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, eso Husserl, ¿de acuerdo? Luego Dilthey, que fue un sociólogo alemán, también vean, 1833-1911, el otro un austriaco que nació un poco después, pero Dilthey escribió varias obras en las que distinguió entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. O sea, la atmósfera de la segunda mitad del siglo XIX, Nietzsche, Husserl, Dilthey, ¿no?, fue en el sentido de que hay que separar las ciencias del espíritu o ciencias humanas de la sociedad respecto de las ciencias naturales. Y lo que hay que hacer es reclamar que las ciencias sociales, culturales o ciencias del espíritu también son científicas, ¿no? Aportan conocimiento científico a partir de la comprensión hermenéutica de los símbolos, de los signos, ¿sí?, de los sentidos de los textos, y no
pensar que podemos describir y explicar a la sociedad como si se tratara de leyes naturales, como la ley de la gravedad, por ejemplo, la ley de la termodinámica, ¿no? La hermenéutica, dijo Dilthey, es el arte de comprender las expresiones de la vida que la escritura ha fijado. Busca el sentido profundo del texto que está cargado de intención y de moralidad. Esta es la diferencia. La moralidad es la diferencia entre las reglas, digamos, de la interacción social, humana y jurídica, ¿no? Respecto de las ciencias naturales, de las normas o de las reglas, cómo funciona la naturaleza. Entonces, la hermenéutica busca ese sentido profundo del texto que está cargado de intención y de moralidad. No hay fenómenos neutros en la sociedad, hay intención, hay intereses, hay objetivos y por lo tanto eso es lo que las ciencias sociales y las ciencias jurídicas tienen que captar e incluso colocarlo en las normas e interpretarlas en tal sentido para lograr esos objetivos. Esa sería la idea, ¿no? Pero no dejan de ser científicas, no por no ser ciencias naturales, no son científicas. Esa sería una gran aportación de Dilthey en esta atmósfera prohermenéutica y antipositivista que se comenzó a formar desde la segunda mitad del siglo XIX y que explotó en el siglo XX. Porque Martin Heidegger, vean ustedes, otro alemán, 1889-1976, escribió un libro que es de los más importantes y de los menos entendibles en la filosofía del siglo XX, que es El ser y el tiempo. Él lo que propone es una especie de filosofía fenomenológica, o sea, sí los fenómenos son las apariencias de lo que existe en sí mismo, ¿no? O sea, yo no puedo estar en la vida y en la experiencia de ninguno de ustedes y ustedes tampoco en la mía, ¿no? Entonces, cada quien tiene una conciencia de sí mismo. Y esto es lo que Heidegger dijo, bueno, lo que el conocimiento puede hacer es dar cuenta de la experiencia de uno mismo. Y mientras más pura sea esa experiencia y menos intelectualizada, entonces es más real, ¿no? Es existencial. O sea, él es uno de los filósofos, digamos, más defensores de la idea de que la experiencia en sí es una experiencia subjetiva, es irrepetible y que debemos de incluso luchar por tratar de que nuestras experiencias fueran menos mediadas por las teorías y más directas para poder, digamos, experimentar la vida en sí, la vida en sí misma, de una manera más intensa y más pura espontáneamente. Esa es la idea de Martin Heidegger. El conocimiento solo es posible mediante la experiencia de interpretar y comprender una red de significaciones posibles de donde deriva la explicación, pero esa experiencia posible está situada en el contexto de nuestra propia existencia. Esa es la idea. Entonces, es otra vez una filosofía subjetivista en el sentido de que enfatiza que es el sujeto y su experiencia personal existencial, ¿no? La que genera el conocimiento, le da un sentido, ¿no? Entonces, imagínense la importancia, digamos, el sentido como más subjetivista de la hermenéutica, ¿no? Que vino a completar otro alemán, Hans Georg Gadamer, que nació en 1900 y murió, si no recuerdo mal, creo que vivió muchos años. Ahí me faltó el año de su muerte, pero si no recuerdo mal, vivió más de 80 años. Y Gadamer fue maestro de muchos filósofos y sociólogos todavía vivos. Murió en 2002, ¿verdad? Mire, no, hombre, no pudo haber vivido 100 años, 102 años, no, me resisto a creer eso. Entonces vamos a ver cuándo nació, tal vez está mal ahí la fecha de eso. Sí, vivió 102 años, no lo puedo creer. Bueno, imagínense, ¿cuántos alumnos tuvo? Todo lo que influyó. Su obra tiene que ser leída, se llama
verdad y método. En verdad y método, Gadamer sostuvo que el sujeto no se puede disociar de su época, de su historia, de su contexto social, ¿no?, cultural, ¿sí? Que esta historia y este contexto están tejidos por el lenguaje. El sujeto, nosotros formamos parte de una tradición, de una historia familiar. Incluso nuestra historia empezó antes de que naciéramos, ¿no? Por nuestros padres, abuelos, por lo que ellos hicieron, dónde se conocieron, cómo construyeron su vida, ¿no? Y cómo nos concibieron a nosotros, qué expectativas tenían de nosotros y nosotros cómo fuimos construidos en medio del lenguaje y la interpretación y la comprensión de cómo éramos. Desde que nos dicen que te pareces más a tu papá y que te pareces más a tu mamá y que abueleó y que nos van construyendo una identidad, ¿no? Dependiendo hasta del color de nuestra piel, de la forma como hablamos, de la forma como vestimos, ¿no? Hoy está muy estudiado que pues sexo no equivale a género, por ejemplo, y que hay personas que pueden estar vestidas de mujer o de hombre y tener un género distinto, ¿no? Entonces, es una función cultural el género, ¿no? Entonces, esto Gadamer lo advirtió, ¿no? Y dijo, oigan, hay una diversidad de posibilidades dadas en los diferentes contextos y cada quien responde a historias tan diversas, distintas, que lo que hay que hacer es tratar de comprender el contexto, entrar al contexto del otro para poder entender su biografía, su historia. Esta no es una actividad trascendente ni trascendental en el sentido de que la podamos universalizar. ¿Qué estarán haciendo los chinos ahorita? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué estarán haciendo unas personas en Australia? Pues quién sabe, ¿no? Aquí en México, ¿qué estarán haciendo en un pueblo, en Chihuahua o en Oaxaca? Pues quién sabe, ¿no? Aquí nuestra experiencia eh, es personal, situada, contextual. El conjunto de relaciones y correlaciones eh, de acciones, de actividades y de pensamientos y de interpretaciones en las que nosotros tenemos lugar, ¿no? Es lo que dice Gadamer, eso le da sentido al conocimiento. Nosotros conocemos conforme interpretamos nuestro contexto, historia, y no nos podemos salir de ella. Hacer un esfuerzo para salirse de ese círculo hermenéutico es algo titánico, como para poder de repente cerrar los ojos y verse desde afuera y decir yo soy este o esta, vengo de esta tradición, tengo estas potencias y tengo estas limitaciones y condicionamientos. Dice Gadamer, pues ojalá que lo pudieras hacer. Pero precisamente lo que el hombre o el ser humano, es un ser, digamos, barrado, ¿verdad? Barrado en el sentido de que está marcado por sus propias tradiciones, que le cuesta mucho trabajo remontar, ¿no? Entonces, pues Gadamer es muy provocador, es muy importante leerlo y nos va a ayudar mucho. Ahora, ya veremos cómo Dworkin leyó a Gadamer. Y nosotros hoy decimos que hay dos modelos fundamentales en el derecho. Ya vamos a llegar ahí, todavía nos falta otro poquito. Hasta aquí vamos bien, compañeros. ¿Quieren ustedes hacer algún comentario? Me sigo de frente. Bien, veamos ahora el pragmatismo. Obviamente estas son flashazos y son provocaciones para que profundicemos, ¿no? Según nuestro tiempo e intereses, es una invitación a la filosofía y a la epistemología. Entonces, en Estados Unidos se desarrolló una filosofía especial, única, ¿sí?, llamada pragmatismo. ¿Qué significa pragmatismo? Acción,
¿sí? La idea es que en lo que nosotros podamos conocer y lo que podamos establecer como verdad se da en la acción, en la experiencia. Pero también los pragmatistas norteamericanos del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que son sobre todo tres, sostuvieron que había que defender las libertades individuales, la libertad de expresión, la crítica, la libertad de empresa y la investigación. Ellos sostuvieron que investigar es un trabajo permanente y que de la investigación depende el que podamos avanzar en la vida conociendo mejor, reduciendo los errores, aumentando las certezas, y es una empresa que nunca termina, la empresa del conocimiento. Entonces, ahora bien, el criterio del éxito del conocimiento es que si alguien no nos falsifica, quiero decir, si no nos controvierte con éxito una prueba, entonces esa prueba es la mejor. No es la única, tal vez no sea infalible, ¿no? Pero hoy por hoy, tener una prueba de que algo funciona bien es una evidencia en la que podemos confiar. Esa es la idea de los pragmatistas, como diciendo, oye, lo que pienses no sirve de nada si no lo pones en práctica y si no te da buenos resultados. Las intenciones no sirven de nada si no las traduces en acciones y te dan buenos resultados. Así que es buena la democracia, ¿no? La democracia pluralista, pero hay que ponerla a prueba. La democracia sirve precisamente para que pongamos a prueba nuestras expresiones, para que pongamos a prueba lo que pensamos, para que los partidos políticos, las personas, precisamente traten de ensayar en la sociedad y en la política y a través del derecho las ideas que consideran que pueden resolver problemas. La democracia debe dar lugar a que se confronten las ideas, las expresiones y las propuestas para que podamos evaluar si efectivamente le sirven a la sociedad. Pero, por lo tanto, el formato democrático es el más adecuado para poder estar lo más seguros posible de que una solución funcione en la sociedad. Fíjense qué interesante. Entonces, eso, el pragmatismo, estos pragmatistas norteamericanos lo establecieron. Así que hay valores en las ciencias, en las técnicas, en las religiones, en tanto sean comunitarias, integren a una sociedad, les sean útiles y eficaces. Las religiones, sostuvieron los pragmatistas, son relevantes, en tanto sean útiles y sean eficaces, pero si son inútiles, si son perniciosas y dañinas, entonces no. ¿Verdad? Hasta en eso, el criterio de la eficacia, digamos, o de la utilidad y de los resultados prácticos para conducir una vida buena en el bienestar y en la libertad, ¿no? Y en la democracia. Entonces, como decía, la investigación siempre es dinámica, nunca se detiene, siempre se explora, siempre se encuentran nuevas soluciones, se van cambiando las antiguas por las nuevas verdades y soluciones. No hay una verdad histórica eterna, sino que la verdad es aquello con lo que tenemos un consenso para efectos de un auditorio relevante y que le sea práctico y resuelva sus problemas. Así que una familia o un país puede encontrar ciertas soluciones para sus problemas, practicar esas soluciones y si les da resultado, entonces quedarse con ellas. ¿Para qué cambiarlas si si les son útiles, si les reportan resultados y beneficios, ¿no? Entonces, el criterio, y vean ustedes, un enunciado solo tiene sentido si hay un método que permite decidir sobre su verdad o falsedad y en el extremo si se puede aplicar operativamente, la democracia. La democracia es un enunciado en el cual debamos creer dogmáticamente. La respuesta de los pragmatistas sería no. Si el modelo democrático que tenemos, ¿no? Y que practicamos permite evaluarlo, permite medirlo y evaluarlo conforme a cierto método, entonces veremos
si nos reporta beneficios o no. Es más, si se puede aplicar operativamente esos postulados de la democracia. Por ejemplo, elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Qué es libre? ¿Qué es auténtico? ¿Qué es periódico? ¿Cada cuánto tiempo? Elegimos cada 4 años, cada 6, cada 7, porque en Estados Unidos eligen cada 4 con una reelección posible. ¿No? En México elegimos cada 6 sin reelección, por lo menos del presidente y de los gobernadores. ¿Qué es periódico? ¿No? Para una democracia. ¿Y qué es lo mejor? ¿Es mejor tener una doble vuelta o una sola vuelta en las elecciones? ¿Es mejor tener un INE y un tribunal nacionales o tener un sistema nacional de elecciones y de justicia electoral con doble competencia de autoridades federales, nacionales y autoridades locales? Los pragmatistas dirían, diseñemos un método para evaluar eso. Vamos a evaluarlo. Y si no es útil, desechemos a los OPLES y a los tribunales electorales locales. Si el INE no funciona, desechemos, cambiemos, transformemos el tribunal, dirían los pragmatistas. Como dijo Juan Gabriel, no te aferres, ¿no? O sea, seamos pragmáticos. La solución de ayer puede no ser la mejor solución de hoy, si cambió el contexto, las condiciones. Otros dirían, momento, vamos a aportar ese método y evaluemos a ver qué es lo que nos conviene hacer, ¿no? Y entonces veremos si demostraremos que los OPLES, los tribunales electorales locales, son muy útiles, que median conflictos, ¿sí? Que restan presión a las autoridades electorales nacionales y que estas no son lo suficientemente flexibles como para poder detener esa conflictividad en los lugares alejados del país, en las regiones del país. Entonces, habría argumentos que se confrontarían, pero la discusión tendría que ser no solo racional, sino que tendría que tener evidencia empírica y dirían los pragmatistas, ¿y qué utilidad nos reporta? ¿Qué beneficios cuantitativos y cualitativos? ¿No? Esa sería la idea. Entonces, por eso un enunciado solo tiene sentido si hay un método que permite decidir si es falso o no es falso. Y si se puede aplicar operativamente, ¿cómo demostramos que es eficaz o que no es eficaz? ¿Cómo demostramos que es eficiente o que no es eficiente? Y entonces, pues hay que diseñar un método para medir, ¿no? Para primero definir y luego medir si eso no es eficiente. Esa es la idea. Entonces, son 3 grandes filósofos norteamericanos, pragmatistas, muy originales, muy importantes, que son uno, Charles Peirce, ¿no? Entonces, en donde Peirce, vean que nació en 1839 y falleció en 1914, el segundo fue William James y el tercero John Dewey. En cualquier manual, pues ustedes le ponen, googlean pragmatismo norteamericano, van a aparecer estos 3, ¿sí? Entonces se los recomiendo mucho, porque Peirce, entre otras muchas cosas, sostuvo que el pragmatismo es un método para decidir el significado de palabras difíciles y de conceptos abstractos. O sea, la idea es construir conceptos y definiciones que se puedan aplicar a la vida real. Si me traes una definición de amor, ¿no? El amor tiene que ser practicable y tiene que rendir también sus frutos. Porque si me dices que amor es un sentimiento inexpresable, entonces no es posible poderlo probar. Si me dices el amor es la construcción de una vida conjunta en la salud, en el bienestar, ¿no? Entonces puede ser que esa sí sea una definición más pragmatista de amor, ¿no? Si alguien dice, a ver, amor es aquello que crees que es, pero no puede ser, ¿no? Que es una definición, ¿no? Entonces, es aquello que crees que es, pero nunca será. O sea, nosotros le atribuimos a otro o a otra, ¿no? Ciertas características que no tiene, porque nosotros reclamamos eso que necesitamos y pensamos que el otro nos lo va a dar.
y no nos lo puede dar. Entonces, esto que es una definición maldita, ¿no? De amor, o sea, habría que ver si es operativa. O sea, ¿qué es aquello que yo necesito y que creo que el otro me puede dar y que el otro está inhabilitado para darme porque yo le atribuí a ese otro características que realmente no tiene? Entonces, tengo que revisar a ver por qué yo le atribuí esas características, porque voy a estar atrapado siempre en la misma rueda de giro eterno, pensando que el otro me va a dar cosas que está inhabilitado para darme, pero no porque no las tenga o no las pueda, sino porque yo le atribuí unas que él no puede dar, o ella. Entonces, ese tipo de definiciones las estableció William James, que al pragmatismo le dio un sentido más psicológico. Peirce le dio un sentido más epistémico, o sea, buscaba más las condiciones de la verdad, ¿no? De los enunciados. Pero James le dio una posición, un giro más psicológico. Fue muy famoso James, dio muchas conferencias por todo el mundo y descubrió estos aspectos como los que estoy diciendo, de que muchas veces nos engañamos y no podemos hacer cosas que nos sean más útiles y de mayor provecho, bienestar, salud, ¿no? Porque nosotros mismos incurrimos eh, en ilusiones, ¿no? Que no se corresponden con la realidad. Por lo tanto, la idea que un gran filósofo, también John Dewey, sostuvo: para descubrir el significado de la idea, investiguemos sus consecuencias. Imagínense ustedes, para descubrir el significado de una idea, investiguemos sus consecuencias. O sea, la idea es ver cuáles son las consecuencias reales de lo que nosotros pensamos que es correcto, que es bueno o no. Y dependiendo de esa evaluación, nosotros estaremos habilitados para decir que una verdad, que un conocimiento es verdadero, porque es útil, ¿sí? Entonces, hay unas frases muy interesantes de los pragmatistas, ¿no? Que han sostenido, por ejemplo, eh, en el sentido de que esta que está aquí me gusta mucho, estoy leyendo aquí directamente un librito, dice: toda verdad es una ruta que se traza a través de la realidad, pero algunas de esas rutas les hubiéramos pedido imprimir una dirección diferente si nuestra atención se hubiera orientado en un sentido distinto o si hubiéramos apuntado a otro tipo de utilidad. Fíjense ustedes, toda verdad es una ruta que se traza a través de la realidad, pero a algunas de esas rutas les hubiéramos podido imprimir una dirección diferente si nuestra atención se hubiera orientado en un sentido distinto o si hubiéramos apuntado a otro tipo de utilidad. Poseer pensamientos verdaderos es, en rigor, poseer instrumentos preciosos para la acción. ¿Cuántas películas hemos visto, ¿no? Al atardecer, eh, este encuentro en París, en fin, algún incidente, algún accidente, una coyuntura en la vida, ¿sí? Por ejemplo, la película Antes del atardecer, que se encuentran dos viejos en el hospital, ¿se acuerdan ustedes? Y se empiezan a confesar que ellos siempre quisieron hacer ciertas cosas. Uno de ellos era muy rico y el otro era muy pobre, que apenas tenía para pagar el hospital. El muy rico le pagó el hospital y además, saliendo de ahí, se fueron a dar una vuelta al mundo e hicieron lo que nunca habían podido hacer y siempre anhelaron hacer. Y las decisiones que tomaron en su vida, las rutas que tomaron en la realidad, les impidió vivir esas experiencias. Dicen los pragmatistas: si hubieras tomado una ruta distinta, entonces habrías dado otro sentido a la verdad y a la utilidad de tu vida. Entonces, de esa manera, aun cuando los dos después fallecieron, porque pues ya estaban muy grandes, se fueron a dar una vuelta al mundo, anduvieron esquiando, anduvieron haciendo lo que no hicieron en su momento, quisieron reandar la vida que no pudieron andar en su tiempo,
¿no? Y terminaron los dos infartados, ¿no? En su momento. Pero el caso está en que los pragmatistas advierten que nosotros tenemos la gran capacidad de interpretar los escenarios del presente y del futuro con base en los datos de lo que nos está dando resultado, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad para remontar los constreñimientos que nos llevan a mantener la misma ruta en la realidad cuando no nos está reportando el bienestar que esperamos, ¿no? Y tener el coraje de cambiar, como se dice, ¿no? Para poder encontrar lo posible y desaprender lo aprendido, vamos, ¿no? Y tratar de hacer las cosas que debiéramos hacer para que nos vaya mejor en la vida. Eso tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la justicia electoral, por supuesto, pero por supuesto. Porque lo que descubrieron los pragmatistas, sobre todo William James y después John Dewey, es que los patrones psicológicos son heredados, son construidos, pero también los podemos deshacer y los podemos reconstruir. Y las instituciones son como personas, también tienen un origen, una evolución, un ascenso y un descenso. Suelen ser exitosas y también suelen degradarse. Entonces, en una perspectiva pragmatista, realista, escéptica, en el sentido de que no siempre debemos de depender de las mismas soluciones para tratar de mejorar nuestra vida y nuestro destino, pues habrá con ese grado de escepticismo razonable que ser muy reales o realistas, como se dice, para poder detectar en dónde estuvieron las desviaciones y cómo las podemos, digamos, desandar para reconstruirnos en nuevos escenarios. Esa sería la idea. Y por lo tanto el derecho está en medio de este juego, porque el derecho es el instrumento que nos permite la libertad dentro del orden y dentro del desorden, digamos, ¿no? De las sociedades contemporáneas. La justicia, pues otro tanto, porque es ahí donde podemos encontrar alguna reivindicación a los derechos cuyas expectativas están en las normas y que en la práctica los vamos ejerciendo sí o no, dependiendo de las condiciones y las capacidades que tengamos para ello, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver, por último, esto con el derecho? Pues muchísimo, porque el positivismo y luego la hermenéutica se han confrontado, sobre todo en el siglo XX, entre Kelsen y después el modelo Dworkin. El modelo Kelsen, que es el derecho está hecho con reglas, es posible fijarlas en un código, fijarlas en la Constitución y ese orden jurídico está jerarquizado, las normas tienen que ser aprobadas y encajadas en ese orden jurídico de manera coherente, porque si no son o inconstitucionales o ilegales. Y la hermenéutica rompe con esa jerarquía. Vean la discusión que decía yo, que iba yo a citar, sobre la prisión preventiva oficiosa. Un grupo de ministros sostiene que hay una jerarquía normativa, que el artículo 133 constitucional establece el principio de la supremacía constitucional y que por lo tanto, si el artículo primero de la Constitución dice que solo la Constitución puede introducir restricciones a los derechos como la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Como una medida cautelar, entonces esa restricción es válida porque está en la Constitución. Opera el principio de supremacía constitucional en términos jerárquicos y aunque la Convención Interamericana establezca que no es de acuerdo con la comunidad interamericana, ¿sí? Democrática, válida la prisión preventiva oficiosa o automática porque lesiona la presunción de inocencia en la que creen esta comunidad interamericana democrática, no se puede aplicar en México porque en México prevalece el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un enfoque más positivista, formalista, normativista, ¿sí? Como lo dijo el ministro presidente Arturo Saldívar en su intervención. Dijo, ese es un paradigma que hemos tratado de dejar atrás con las reformas constitucionales de 2011, o sea, hace 11 años, ¿sí? Es una forma de pensar
tipo positivista, normativista, ¿sí? Más formalista, y lo que tenemos que hacer es dar el paso al modelo Dworkin. No lo dijo así, pero esta es la idea. Y esta es la hermenéutica, ¿sí? Que es lo que necesitamos es entender que el derecho no es más que un conjunto de signos, de símbolos, de significantes y significados, o sea, de palabras escritas, que hay que encontrarle el sentido y el significado, y los derechos humanos son eso, son un conjunto de compromisos y de mensajes que no tienen jerarquía, sino que la determinación del parámetro de regularidad, como se le llama, ¿no? Constitucional en materia de derechos humanos, se tiene que fijar a través de la interpretación constitucional. Y para eso está habilitado el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte o la Sala Superior. O sea que el parámetro de constitucionalidad o de convencionalidad del bloque de derechos que están en esos convenios y en ese texto constitucional, el parámetro o el estándar lo fija el Tribunal Constitucional. En cada caso, eso es lo que dijo Saldívar, ¿sí? Entonces es interpretativo, el derecho es interpretativo, no es conceptual y basado en reglas. Esos conceptos son interpretables y esas reglas deben ser más flexibles para, o las flexibiliza la interpretación para poder resolver problemas. Entonces, la prisión preventiva oficiosa, eso no es que sea inconvencional o no sea inconvencional, es que es contra la dignidad humana. Y entonces, si es contra la dignidad humana, podemos hacer una interpretación por persona, podemos hacer una interpretación que más favorezca a las personas. Y si en la cárcel, además, las personas, esto ya es un refuerzo de la argumentación, hay personas pobres, hay mujeres, hay personas sin dinero, están los excluidos, los desaventajados por el proceso social, económico, político, todavía más aún. Hay que examinar este problema con una perspectiva pro persona y pro vulnerables, ¿no? Luego entonces hay que escoger un significado entre los varios que ofrece una lectura de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal suerte que favorezcamos más a los derechos de las personas, lo que no quiere decir que quienes estén en prisión preventiva oficiosa vayan a salir mañana, sino que se tiene que revisar caso a caso para ver los méritos en cada situación particular, porque hermenéuticamente son casos que, aunque análogos, son diferentes. ¿Se entiende, verdad, compañeros? Entonces, voy a quitar la presentación para, pues para vernos un ratito, ¿no? Entonces, espero que no se hayan dormido, ¿no? Entonces, toda esta caracterización que he hecho para poder entender mejor de qué se trata la epistemología jurídica. La epistemología se trata de diferentes formas, ¿sí?, de abordar el estudio de la sociedad, del derecho, para poder establecer bajo qué condiciones es posible justificar que una creencia se convirtió en verdad. Entonces dice Saldívar, lo verdadero es que hay una escala móvil, ¿sí?, interpretativa para establecer el estándar más favorable a las personas, caso a caso. Y los positivistas dirían, no, eso está fijo en la Constitución. Sí, a ver ustedes qué opinan. Pero esas serían dos de las consecuencias de estas grandes filosofías que hemos hoy estudiado. Adelante, por favor, José Daniel. Sí, doctor. Yo tengo un par de preguntas, ya abordando estos dos conceptos estas dos corrientes del positivismo y la hermenéutica. La primera es si los conceptos que conocemos, no sé, como democracia, derecho electoral, o instituciones como un tribunal constitucional, pueden mudar de perspectiva o tendrían que reformularse. O sea, en el sentido de
tenemos una democracia positivista y podría mudar a una democracia hermenéutica o un derecho electoral positivo a un derecho electoral hermenéutico. Claro. Y sí, esas serían las dos preguntas. Yo diría, José Daniel, a una cultura jurídica y jurisdiccional positivista o hermenéutica. ¿Sí? Ahora, hay evoluciones de estos enfoques. Por ejemplo, Luigi Ferrajoli, a quien yo estudio o he estudiado mucho, digamos, ha corregido a Kelsen. De ahí la importancia de estudiar sus obras. Les recomiendo Derechos y Garantías, la ley del más débil, por ejemplo. Es muy importante, ¿no? Derechos y Garantías, ¿no? La ley del más débil. ¿Sí? Ese es un librazo, buenísimo, ¿no? Ahí le van a entender muy bien de qué se trata. Entonces, Ferrajoli ha corregido a Kelsen. La teoría de Ferrajoli se llama garantismo jurídico y sostiene que el derecho es un sistema de garantías para proteger y tutelar los derechos de manera efectiva. Y vean que sí, desde una póliza que firmamos hasta una constitución a la que nos adherimos, desde un tribunal que diseñamos hasta un medio de impugnación que interponemos. Todas son garantías para poder hacer cumplir los derechos o las obligaciones, ¿no? O también hacer que se cumplan los principios, que son aquellos valores en los que creemos, que están en la Constitución. Elecciones libres, auténticas y periódicas, libertad de expresión, ¿no? De asociación, de reunión, todos los derechos. Entonces, diría más bien que son culturas, José Daniel. Lo que hay que cambiar es la mentalidad, la cultura, la forma de entender el mismo derecho electoral, pero con unos lentes distintos. Ahí está la prueba en la Corte. La Corte, 5 o 4 ministros o 5 dicen, yo lo veo de esta manera. Lo veo con los lentes del positivismo constitucional, ¿no? Y Saldívar dice, yo lo veo con los ojos del garantismo y la hermenéutica porque tienen sus puntos de conexión, ¿no? El garantismo y el principialismo, o si ustedes quieren, una visión más hermenéutica de la Constitución y de los derechos humanos. ¿No? Está clarísimo. Ahora, la pregunta pragmatista, ¿cuál sería? A la luz de lo que estuvimos diciendo, ¿qué se preguntaría un pragmatista? A ver, José Daniel. Es que luego si aplicamos un enfoque hermenéutico a la Constitución o a su forma de interpretarla, a mí luego me surgiría la duda de dónde quedaría, por ejemplo, el principio de supremacía constitucional frente El a tratados. principio es, claro, ¿no? Lo que dice Saldívar y lo que dice en esta posición, ¿no? Es el principio de supremacía constitucional, hay que interpretarlo correlativamente con el principio también de el vínculo, ¿no? De convencional, con el compromiso convencional, porque lo que dicen la Constitución es las normas que estén de conformidad con la Convención, ¿no? Serán ley suprema. Entonces, las que no estén en conformidad con la Convención no son ley suprema. Habría que interpretar de una manera más sistemática y funcional las normas de la Constitución, ¿no? Entonces, claro que hay una toma de posición. Un pragmatista diría, ¿qué es lo que más nos sirve? ¿Qué es lo que más nos sirve? ¿No? Porque, ¿qué es lo que más es útil? Nos es más útil en este momento sostener que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa y para afuera automáticamente todos los que entraron con esa figura que son 92.500
de 240,000 reos federales, ¿no? ¿O nos sirve más la interpretación hermenéutica intermedia que dice momento, ¿no? Los derechos no tienen jerarquía, por lo tanto, sí aplica el principio de presunción de inocencia, pero dado que la Corte no puede anular una reforma constitucional en su contenido, sino solo por el procedimiento de la reforma, entonces vamos a interpretar entre normas constitucionales para darles cierta prevalencia a unas o a otras según el caso. Esa es la idea. O sea que la Constitución es un conjunto de mensajes, de compromisos, de pautas para la interpretación. De tal manera que, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los objetivos que persiga la Constitución, podemos flexibilizar desde el principio de supremacía constitucional hasta el principio de presunción de inocencia, y podemos decir, momento, el principio de presunción de inocencia admite que haya prisión preventiva justificada. ¿Justificada en qué? Pues justificada en que se puede huir, sustraer a la acción de la justicia, ¿no? Justificada en que se trata de ciertos delitos y de ciertas personas o grupos, ¿no?, de la delincuencia organizada que tienen una capacidad de fuego. Vean lo que pasó en Orizaba ayer. Entonces, de alguna manera, aquí la idea es decir, no podemos pretender tener un marco rígido, ¿sí?, que aplique para todos los casos, porque eso no nos sirve, ¿sí? Habrá que ponderar sobre los derechos y principios, dice José Fidel, cuál es subsumido, bien mayor, bien menor. Exacto. ¿Hasta qué punto, verdad, vamos a calibrar la interpretación? Y ese es el papel del Tribunal Constitucional. Ahora, si se lo queremos quitar, pues que se lo quite el poder constituyente reformador de la Constitución. Pero en un Estado constitucional y democrático de derecho tipo los que hay en Europa o en otros lugares de América Latina, Colombia, Brasil, Chile, ese es el papel del Tribunal Constitucional. Precisamente tiene que decir qué significan las palabras que están en la Constitución, en las leyes, en las convenciones, y ponderar la medida, digamos, en que serán aplicables, ¿no?, para resolver los problemas concretos, que es lo que el modelo Dworkin plantea. El modelo Dworkin dice, bueno, es que el modelo Kelsen ya no alcanza porque es un modelo basado en reglas que dicta el Congreso Constituyente o el legislador. Pero los asuntos tan graves que enfrentan las sociedades contemporáneas requieren de un modelo hermenéutico y pragmático, ¿sí? Y confiemos en el Tribunal Constitucional. Ahora, también a esos ministros, si se equivocan, o a las magistradas y magistrados de la Sala Superior, les podemos cargar una responsabilidad política, ¿sí?, administrativa, o civil, o penal. Son sujetos de responsabilidad pública, ¿no? Si se equivocan, ¿no?, si no fundamentan y motivan bien, ¿no? Esa sería la idea, para tampoco dejarlos sueltos y a libre arbitrio de su voluntad. No. ¿Verdad? Entonces, esta es la diferencia, ¿sí? Hasta dónde esta función de interpretación constitucional, el papel del juez, lo vamos a aceptar en nuestra cultura jurídica, porque venimos de 200 años, ¿sí, no? 150 años de una cultura del formalismo, del legalismo, ¿no? Y además interesado, porque hay cosas, ojalá cumpliéramos con las normas, ¿no?, así fueran reglas, ¿no? También en eso ha habido debilidades, limitaciones, ¿no?, inefectividades. Pero bueno, estamos tratando de establecer un modelo y arraigarlo en la sociedad más democrático, con una constitución con derechos que reconoce la dignidad humana como el valor más importante, y que todo lo demás, ¿verdad?, derechos, principios, división de poderes, derechos procesales, justicia electoral, todo son un conjunto de garantías para tutelar el principio valor fundamental que es la dignidad humana, y también diríamos la integridad de las comunidades.
no solo la dignidad humana, ¿no? Entonces, y de la naturaleza, y de las condiciones de vida, y eso es lo que la Constitución tiene que tutelar, porque si no, ¿para qué sirve la Constitución? Entonces, esa sería mi respuesta, José Daniel, a tu interesante pregunta. ¿Alguna otra, compañeros, Dante, Francisco? Este tema, cuando nos toque el módulo de epistemologías de los derechos fundamentales, lo vamos a poder desarrollar más, ¿no? Porque, claro, porque entonces vamos a ver, ya con esto que ya sabemos, cómo vería un positivista los derechos humanos, cómo lo vería un pragmatista, cómo lo ve un hermenéutico, ¿no? Para poder decir, son diferentes posiciones que tienen consecuencias operativas para el derecho a partir de determinadas concepciones. Entonces, una epistemología es un modelo, vamos, de mental de cómo podemos abordar el estudio de un objeto, definirlo y practicarlo. Ese objeto es el derecho. Por eso, y es el derecho electoral, porque este es un diplomado de epistemología jurídica electoral. Bueno, pues nos esperan jornadas muy interesantes, ¿verdad? Que vamos a poder continuar estudiando, conversando. Les voy a tomar una foto, ¿eh? Así que pónganse de la mejor forma posible. Perdón, pero ahí va. Bien, entonces lo subimos ahorita en Facebook para que quede constancia de que aquí estuvimos. Y entonces, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Les voy a enviar una lectura o dos sencillas, ¿sí? Para dentro de una semana discutamos un poco más, ¿no? Sí, yo ya senté como las bases, pero les voy a mandar un par de pequeñas lecturas, unas 5 páginas, algo, para poder, que ustedes lo lean antes y podamos discutir un poquito, ¿no? El jueves y el viernes, ¿les parece bien? Este tema de los derechos y las diferentes formas de entender y de comprender y practicar, digamos, el tema de los derechos fundamentales, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos, vámonos, cuídense mucho, que descansen y que tengan un muy buen día mañana también, ¿eh? Hasta pronto. Bye. Hasta luego. ¿Perdón? Lo que nos va a mandar, la liga que nos va a mandar, ¿cómo nos los mandaría? ¿Por correo? Sí, sí, no, sí, por correo, al correo del grupo se los vamos a enviar desde la Escuela Judicial. Le voy a pedir a uno de los compañeros, a Miguel Ángel, que se los envíe y él se los envía, no se preocupe, ¿eh? Entonces, sí, voy a seleccionar un par de lecturas sencillas para que nos entretengamos más, ¿de acuerdo? Si podamos platicar la semana que viene. Bye, cuídense mucho. Adiós. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias.